Bien, chicos, miren, vamos a mirar esta aplicación sobre la reflexión de la luz. Aquí hay que tener conocimiento de geometría, hay que tener cositas de geometría pendiente. Esto es en base a la reflexión de óptica geométrica. Bien, en la foto le mandé una información sobre eso, donde le dicen las propiedades de la reflexión. Bien, entonces nos piden aquí encontrar este ángulo, el ángulo X. Vamos a encontrar el ángulo X. Y me dan este ángulo de un rayo de luz que entra, choca en esta superficie, de ahí sale, choca en esta, de ahí viene, choca en esta y vuelve y sale. Y nos piden encontrar el ángulo que se forma aquí, este ángulo. Bien, vamos a iniciar con las propiedades. Nos dicen que el ángulo que se forma con el rayo de luz que entra y el que se refleja, o sea, ese ángulo y ese ángulo son iguales. Es decir, ese ángulo y este son los mismos. El rayo incidente y el rayo reflejado forman un ángulo igual. Nos damos cuenta que eso es un ángulo llano y completo mide 180. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos 60. Quiere decir que lo que me falta para llegar a 180 son 20 grados. Y como este y ese miden lo mismo, solamente divido 20 entre 2, que sería a 10. Quiere decir que este ángulo mide 10 y este ángulo mide 10. Ya tengo esos tres ángulos. Entonces sigo mirando porque el que necesito es este. Me doy cuenta que este ángulo, miren, esas rectas son paralelas. Ese ángulo, tomando en cuenta esa recta que viene ahí, ese y ese son dos ángulos, ¿cómo que se llaman? Conjugados. Son ángulos conjugados porque están del mismo lado, de diferente lado de la recta, pero en el mismo lugar. En el diferente lado de la secante, pero en el mismo lugar. Son conjugados. Y los ángulos conjugados, la suma de ellos tiene que ser 180. O sea, los ángulos conjugados son suplementarios. Entonces, si ese ángulo y ese ángulo son conjugados y este mide 60, entonces para llegar a 180, este tendría que medir 120. Entonces, eso mide este ángulo, 120 grados. Bien. En este caso nos damos cuenta que aquí se me formó un triángulo. Miren ahí, este y esto. Eso es un triángulo. Y la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, ustedes saben que es igual a 180. Entonces aquí yo tengo 120 y 10 son 130. Para los 180 me va a faltar 50. Quiere decir que ese ángulo que está aquí mide 50. ¿De acuerdo? Entonces, si ese mide 50, este también mide 50 porque recuerden la propiedad. El ángulo que forma el rayo que entra, el incidente, es el mismo al ángulo que forma el rayo que sale. O sea, si este es de 50, entonces este también es de 50. Aquí tenemos entonces este pequeño triangulito que es el que vamos a resolver. Vamos a encontrar este ángulo de aquí. Y ya estamos más cerca de encontrar el ángulo que ando buscando, que es X. Bien. Aquí tengo 50 y aquí tengo 60, son 110. ¿Cuánto me faltan para 180? 70 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo mide 70 grados. Como ya dijimos en la propiedad, el rayo que entra, el ángulo que forma el rayo que entra es el mismo al ángulo que forma el rayo que sale. O sea, el rayo incidente y el rayo reflejado. Si ese mide 70, entonces este lado también debe de medir 70. Y para encontrar el ángulo X, sabemos que todo eso mide 180. Entonces tenemos 70 y 70. Y tenemos que buscar el ángulo que me hace falta. Si tenemos entonces que 70 y 70 son 140, me faltan aquí 40 para llegar a los 180. 70 y 70, 140. Entonces el ángulo X, ese que está aquí, mide 40 grados.
Y esa es la respuesta. Vamos a ponerle aquí abajo, encontrar el ángulo X. Entonces el ángulo X es igual a 40 grados. Y el problema está resuelto. Si ustedes se fijan, es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es la parte de la geometría, ángulos entre paralelas, la propiedad de la reflexión y eso.